El diario Última Hora hizo una serie de publicaciones y está dando seguimiento, de hecho, en lo que tiene que ver con el aumento de los precios. Si hablamos de inflación, es que la plata rinde menos y me parece muy útil el ver desde los números esta tapa del diario Última Hora que nos decía hace algunos días que en hortalizas se tuvo un aumento del 42,2%, en frutas del 18,8%, en combustibles, 16,3%, y el rubro huevos, 18,2%. Una inflación que llega casi al 4%, decía el diario Última Hora. Y la gente siente esto en la calle. Cuando vemos la cantidad de gente que va a buscar precios en los reportes de los compañeros, es porque definitivamente la plata le rinde menos y busca alguna estrategia como para hacerlo. No alcanza. No alcanza. Y el compañero Eduardo Villalba estuvo realizando esta serie de publicaciones que de hecho está dando seguimiento y creo que es muy importante conversar con él. Hola Eduardo, gracias por acompañarnos, buen día. Hola Santiago, Roberto, Estela, Luis, y un saludo también para toda la teleaudiencia. Estamos hablando, la verdad, de una situación bastante complicada, Santiago. Tenemos una inflación interanual de 10%. Eso es estadísticamente una de las más altas a niveles históricos. Tenemos inflaciones mensuales de casi 1% en promedio. Si vos haces eso anualizado, por decirlo de alguna manera, tendríamos 15% de inflación al año. Son números altísimos que estamos viendo y eso, más allá de los números macros, la gente siente mucho en su bolsillo. Cuando hablamos de inflación, parece una cuestión muy técnica, muy lejana, que no es común en la conversación cotidiana y que es parte del bloque económico de los informativos, el bloque económico de las radios, el área de economía de los diarios o de la conversación en altas esferas y en porcentajes. ¿Cómo se traduce la inflación en nuestro día a día, Eduardo? Tiene muchísimos efectos, Santiago, y de la audiencia. Tenemos que hablar de que, por ejemplo, si nosotros tenemos una inflación tan alta como la que estamos teniendo ahora, la gente, por ejemplo, busca mecanismos para compensar la falta de ingresos y sus mayores gastos. Te digo, por ejemplo, las compras con tarjetas de crédito en el mes de febrero y en el mes de marzo, los últimos datos que se tienen, subieron muchísimo. Eso marca una recuperación del consumo en parte, pero también 30%, pero marca que la gente está empezando a financiar compras básicas. O sea, hablamos de alimentos en uno de los rubros muy importantes que se están financiando con tarjetas de crédito y esto hace de que la gente esté obligada a tarjetear, por ejemplo, para comprar comida y eso puede crear una espiral bastante peligrosa. Si uno, por ejemplo, no paga completamente su tarjeta de crédito, está generando deuda para alimentarse. O sea, estamos hablando de 10% en promedio mensualmente que una persona podría estar generando de deuda solamente por cumplir con algo básico como es un alimento. O sea, tenemos que hablar de que esto tiene muchísimos efectos también en términos de tasas de interés. El Banco Central periódicamente eleva sus tasas de interés con base a la inflación o tratando de contener la inflación y esto en el contexto actual no tiene mucho alcance porque hablamos de cosas internacionales, hablamos del precio internacional del petróleo, hablamos también de las sequías, o sea, son cosas que no tienen injerencia directa con las decisiones de política monetaria, por ejemplo, pero a la gente le afecta muchísimo y también empuja a mucha gente a la línea de la pobreza. Eso que él mencionó es espectacular y debería incluso explicarse mejor en términos de educación financiera, porque básicamente los que hoy están financiando sus gastos corrientes o la alimentación e incluso el combustible con la tarjeta de crédito, están generando lo que posteriormente va a convertirse en un efecto de bola de nieve, porque si no pagas toda esa deuda, estás adeudándote con la tasa más alta que actualmente, o una de las tasas más altas que tiene el sistema financiero, y vos te vas acumulando deuda. Lo que tenés es el placebo ese, o el engaño de que estás pagando el mínimo, pero que solamente estás pagando los intereses. O sea, nunca vas a bajar el capital de la deuda utilizando tu tarjeta de crédito. Y muchos están incurriendo en eso porque como los precios están tan altos, te da esa sensación de liquidez. Vos tenés pues tu tarjeta, tenés para pagar, pero en realidad estás dejando un bulto demasiado grande que cuando tengas que pagar ya no vas a tener de dónde sacar. Claro, pero ahí pues un poco lo que decía Eduardo es, si yo ya estoy tarjeteando para comprar alimentos, justamente habla de mi imposibilidad de comprar en efectivo. Ya no te queda por opción. supuesto ya no me queda opción
que pagar nada más que el interés de mi tarjeta cada fin de mes. No voy a poder irme a pagar todo, sí, porque justamente ya no tengo dinero, es que estoy tarjeteando. Pero va a ser Entonces, peor tu situación. necesariamente se va a dar ese efecto. Claro, porque si ya no tenés para pagar en efectivo, estás tarjeteando. Entonces, obviamente, a fin de mes no vas a pagar el 100% de tu deuda. Y hay que ser muy sinceros que nosotros tenemos graves falencias de educación financiera en términos generales. Hablo de gente que de repente no interpreta que a lo mejor solamente haciendo el pago mínimo de la tarjeta se está metiendo en Claro. problemas en el día de mañana. Tenemos muchísimas limitaciones y más allá, como decía, de los números macro, vemos 10% de incremento de los precios en líneas generales. Paraguay es la tercera economía de la región más golpeada, si es que vemos justamente los términos interanuales, con la inflación, con esta suba de precios que están viviendo todos los países del mundo, pero nosotros tenemos mucha menos espalda que otros países dentro de la región, dentro del mundo. O sea, tenemos una concentración o una cantidad de gente en la línea de la pobreza que siente muchísimo porque hablamos de suba de precios de frutas, de hortalizas, que son básicos, o sea, son cosas con las que la gente vive día a día, el huevo, o sea, estamos teniendo un periodo muy complicado que también se agrava con la menor actividad económica. Tenemos prácticamente una caída en términos de PIB, tenemos una inflación alta, se produce el fenómeno que los economistas conocen como estanflación y eso tiene muchísimas consecuencias negativas en muchísimos términos. Ahora, Eduardo, perdón, Sí. Santiago, ¿y cuál es la respuesta del gobierno ante esta situación económica? Porque estaba viendo, bueno, en Perú hay una crisis política por el alza de combustibles y de alimentos, por la inflación. He visto que el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, bajaba el IVA a determinados cortes de carne. Por supuesto que es uno de los alimentos más consumidos en Uruguay. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel gobierno para buscarle algún paliativo a esta situación? Se tiene, por lo menos desde el Banco Central, la política de la tasa de política monetaria, pero justamente lo que estaba comentando hace rato, está muy limitado porque nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la sequía. Con un plumazo desde un escritorio es difícil controlar algo como una sequía, es difícil controlar un conflicto internacional entre Rusia y Ucrania desde Paraguay teniendo en cuenta la política monetaria del Banco Central. Están haciendo todos los bancos centrales de todo el mundo este camino de elevar su tasa de referencia, que esto influye en otras tasas del mercado, pero dentro del corto plazo es muy limitado lo que se puede hacer teniendo en cuenta de que los economistas, el propio Banco Central, prevén, por ejemplo, que en este primer semestre los números de inflación sigan como vemos ahora. Vemos 42% en hortalizas, en frutas, vemos también incrementos muy altos, combustibles, huevos. Tenemos prácticamente un panorama muy negro hasta el primer semestre del año. Y no es por ser pesimista, pero a partir del segundo semestre del año tenemos una menor inflación, es cierto, pero también se da lo que los economistas conocen como efecto base. Tenemos inflaciones muy altas ya desde el segundo semestre del año pasado. Eso quiere decir que en comparación, la inflación o el resultado del cálculo matemático que se hace va a ser más reducido que en los meses anteriores, pero vamos a seguir hablando de precios muy altos, es decir, tenemos estamos asistiendo a un periodo dentro de la historia reciente económica paraguaya de mayor pérdida de poder adquisitivo. O sea, es muy complicada en realidad la situación. Tenemos que hablar de que ese 10% no teníamos desde mayo de 2011, cuando el esquema de metas de inflación se implementaba en Paraguay. Es muy fuerte la situación. En la línea de lo que publicaba el diario Última Hora respecto a estos porcentajes, hortalizas, frutas, combustibles y otros rubros también, nuestra compañera Mabel hizo un recorrido para mirar rubro por rubro en un desglose de precios y un comparativo. Y tenemos algunas placas que queremos compartir con ustedes de este recorrido hecho por nuestra compañera Mabel, que creo que describe un poco parte de esto que estamos hablando. Cómo aumentaron los productos en un monitoreo que hace Sedeco también enero 2021 y la variación a marzo de 2022. El pan Felipe, probablemente uno de los que más se compra para llevar a la casa, de 4.831 guaraníes en enero de 2021 a 5.400, 21% fue el aumento que se dio en este rubro en particular. La galleta de 5.609 a 5.900, un 5%, 11% el coquito de 10.378 a 11.500,
El fideo un 20%, de 4.600 a 5.500. El poroto rojo de 6.599 a 20.000 guaraníes, un aumento del 24%. Otra de las placas con otros productos y otros tópicos. El arroz, ahí ya pegamos un salto del 50%. Sí. Arroz es básico como para cualquier menú que uno vaya a preparar en la casa. 4.16 a 6.400. La harina de trigo un 28% de incremento de 3.113 a 4.300. El azúcar 19% de 4.647 a 5.600. La carnaza de primera de 34.225 a 40.450, 17%. La carnaza de primera negra 38.925 a 44.000, un 26% de aumento. Y por último, veamos esta otra placa. Donde vemos precios bastante disparados. Exacto. De 34.313 a 43.000 la molida de primera, 26%. La costilla de primera de 27.744 a 30.500, 9%. El vacío tuvo un aumento del 3%. El cerdo, la paleta, un 14% y la costilla, un 3%. Esta es la última placa. Hay una más. ¿O hay una más? Hay una más. A ver, acá se fue todo. La hierba, de 13.938 a 16.500, 18%. Media docena de huevo, de 4.709 a 7.300, 55%. La leche en sachet, de 3.897 a 5.250, 34% de aumento. La mandioca subió un 92%, de 2.475 a 5.000 guaraníes. Y la lechuga, 170%, de 2.641 guaraníes a 7.000 guaraníes. Y producto, Eduardo, de la sequía, probablemente las hortalizas tuvieron este incremento mucho mayor todavía. O sea, cuando hablábamos hace rato de la falta de pindó, Sí. y que es un problema en Semana Santa, o que la semana pasada nos decía Graviel que la chipa va a costar más hacer porque el almidón tiene un impacto directo a raíz de la sequía. Indudablemente ese también es un aspecto que hay que poner en números. Claro, ahora el tema de la sequía con las últimas lluvias podría ser un alivio en cierto modo, teniendo en cuenta de que la producción puede mejorar, esto hace que mejoren los precios también, pero los propios datos del Banco Central hablan de que, por ejemplo, se mide una cantidad X de producto como parte de la metodología del IPC del Banco Central. Dentro de esta X cantidad de productos tenemos que en promedio 6 de cada 10 ítems ya suben de precio. Esto es históricamente elevado. Hablamos de que en meses anteriores teníamos, por ejemplo, 3 a 4 productos que subían dentro de la canasta. Se está no solamente disparando en términos individuales la inflación, sino que se está difundiendo en los otros ítems de la canasta que están entrelazados. Por ejemplo, el combustible hace que suban otros precios, las materias primas para productos como panificados y demás se transmiten en subidas de precios que después se van transmitiendo otra vez en los otros productos del mercado. Es sumamente complejo. Esta situación encuentra dos caras. Por un lado, la gente golpeada que encuentra estos precios, el salario que se mantiene no tiene plata para comprar. O compra lo mínimo o deja de comprar. Y por el otro lado, si la gente deja de comprar o compra menos, se vende menos o no se vende. ¿Cuál puede llegar a ser el impacto para la otra cara, para los comercios? ¿Se va a sentir el impacto de manera tan fuerte que posiblemente muchos terminen cerrando sus negocios? Es muy probable. De hecho, que tenemos proyecciones de actividad económica mucho menores para este primer semestre del año, un poco más optimistas para el segundo semestre, pero estamos hablando en promedio de todos los cálculos que hacen los economistas, consultoras, organismos internacionales, una caída de 1% de la actividad para este año. La inflación, los altos precios también impactan porque evidentemente en la medida en que los precios son más altos, la gente tiene menor capacidad para comprar y como no tiene una forma de
potenciar sus ingresos porque la economía está golpeada, entonces los comercios también se ven resentidos, el consumo, que es uno de los principales motores de la economía, se va resintiendo y todo eso está entrelazado. En economía prácticamente todo tiene que ver con todo, todos los indicadores en algún momento se cruzan. Y esta alta inflación que, como decía, de repente no se dimensiona o se tiene como algo macro. Claro, yo algo creo que el debate económico en términos técnicos, pero de que se siente en el el bolsillo. plagueo de la gente. O sea, que- A lo mejor no le llama inflación, pero que todo el mundo habla de que rinde menos su dinero. rendibéis la plata, te No dicen. rendibéis la plata. Totalmente. ¿Querés ponerle rostro a la inflación mercadito popular? Te vas y pedís un plato de comida. Antes, Puretón. el plato de comida te venía con ensalada y mandioca. Ahora la ensalada y la mandioca desapareció. Ese es el rostro de la inflación en un comedor popular, por Si no ejemplo. te dicen te voy a seguir cobrando lo mismo, pero te voy a achicar la porción. Achicar la Claro, porción. Chica la cada porción. más chico. Claro. Empanadas sonajeros también ahí de repente. Claro. Ese es todo un tema. Sí. Respecto a, a la política monetaria en sí del Banco Central del Paraguay, Eduardo, si se disparara aún más el dólar, por ejemplo, ¿podría ser un inconveniente todavía mayor? Claro. El Banco Central tiene otro mecanismo para el caso específico del dólar, que son las ventas de divisas. El Banco Central vendió muchísimos dólares en los últimos meses. El año pasado prácticamente tuvo una cifra récord. Este año probablemente se supere otra vez. Ya hablamos de 80% más de ventas del Banco Central, que lo que hace es equilibrar la oferta y la demanda. El Banco Central ve que tenemos menos ingreso de divisas producto de las exportaciones por el tema de la sequía, entonces lo que hace es compensar esa falta de dólares que entra en el mercado, lo vende directamente. Pero el dólar, teniendo en cuenta el contexto internacional, otra vez, una cosa que nosotros no tenemos ningún tipo de control, se puede disparar, puede volver a hacer una presión fuerte dentro de la canasta y eso otra vez motivaría a que haya más inflación. Y esto también me parece importante resaltar, que en la medida en la que la inflación sube, es cada vez más alta, el Banco Central se ve obligado a elevar su tasa de política monetaria. En la medida que eleva su tasa de política monetaria, suben todas las tasas del mercado, suben las tasas de los préstamos, suben las tasas también de los CDA, pero en el caso de los CDA o de las tasas pasivas que se le dice que es lo que los bancos o financieras pagan a la gente que ahorra, tenemos por ejemplo un promedio de 3% en el último mes. 3% a 4%. Si comparamos con la inflación interanual, estamos hablando de números negativos, 10% contra 4%. Claro, yo dejé mi plata pensando que me iba a rendir en un porcentaje estimado que al final con la inflación se diluye. Está lejísimos y tenemos una inflación de 4% en 3 meses. La meta del Banco Central en líneas generales para el año es 4%. Y respondiendo a lo que preguntaba también Estela, porque fue parte del debate de esta semana, ¿qué está haciendo el Poder Ejecutivo? Lo que hay por de pronto son iniciativas parlamentarias. Hay 4 proyectos de ley que tienen fuerte impacto en la economía, que están en estudio en el Parlamento. Entre ellos, por ejemplo, el tema de aumentar la deducibilidad del IVA para las compras de supermercados. También la supresión de la aplicación del IVA para los productos de la canasta básica. En teoría, para transferir el beneficio al ciudadano común. Pero desde el Ministerio de Hacienda advertían que eso provocaría un quiebre en la estimación de recaudación de este año de aproximadamente 562 millones de dólares, lo cual sería una cuenta a pagar para el siguiente gobierno. Y Óscar Llamosas decía en conversación con Radio Monumental que podríamos volver a un escenario similar al del año 2002, cuando Paraguay caía en un default selectivo, una cesación de pagos, y los directamente afectados serían los proveedores del Estado. Entre los que acusarían recibo de esta situación en el hipotético caso que se dé. Claro. Eduardo, gracias por acompañarnos. Me quedan 2 curiosidades. Primero, ¿hay forma respecto a las tarjetas de crédito nomás, hay forma de obtener un dato consolidado, formal, respecto a para qué se están endeudando la gente con sus tarjetas de crédito? Hay desagregados, no están en las estadísticas del Banco Central, pero hay desagregados de las procesadoras. Por ejemplo, la principal procesadora del mercado hace su desagregado por rubros que se están consumiendo y ya en marzo veíamos que alimentos o supermercados era prácticamente el principal. Ese es un dato muy interesante. Y lo otro, tarjetas de crédito para un sector, pero ¿cómo van las tarjetas
que conocemos en los barrios, Libreta de almacén. la libreta de almacén. Hay todavía eso. ¿Existe todavía libreta de almacén? Sí, claro. Sí. Claro, en el interior es muy común ver que la libreta de almacén todavía permanezca. Vos sabés que es muy válida la Tiene su pregunta. propia inflación. Sí. Claro. Es válida la pregunta que hiciste. ¿Existe aún la libreta? Porque yo creo que hay despensas que no están en condiciones de sostener el crédito de la libreta. En muchos barrios, yo te cuento, la libreta desapareció. Sí. O sea, hay mucha gente que dice, me va a disculpar, pero yo necesito efectivo porque esto se cambia día a día. Claro. Sería importante que la gente nos colabore también con eso a nuestra línea de WhatsApp y pueda contarnos respecto al tema de la libreta de almacén. Gracias, Eduardo. Gracias.